Génesis capítulo número 3, los versículos 1 hasta el 6. Dice la Biblia: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a orar. Bendito Padre eterno Dios, te agradecemos por este momento que nos das de reunirnos, Señor, en torno a tu palabra. Siempre es un gran privilegio, es de edificación para nosotros, debido a que tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, cada día a tener un corazón dispuesto para tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a amarla, a honrarla, vivirla. En este momento, Señor, del tiempo de la predicación de tu palabra, háblanos. Permítenos, Señor, ser edificados una vez más. Te ruego, Señor, por cada uno de los presentes y obra en sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro del Génesis menciona desde luego los inicios de la creación. Es un relato donde la Biblia habla de cómo Dios creó de la inexistencia a la existencia. Dios, mediante su poder, mediante su palabra, dijo y cada cosa llegó a ser. Esto lo tenemos registrado en los primeros 2 capítulos del libro del Génesis, sobre todo el capítulo 1. Dios es el creador. No solo menciona el libro del Génesis cómo Dios crea los cielos, la tierra, sino que a su vez nos menciona la Biblia el origen de la raza humana. Forma al hombre del polvo de la tierra, luego toma tiempo para extraer una costilla del hombre y forma también la mujer como aquella ayuda idónea. Pero no solo el libro de Génesis habla de la creación, cielos, tierra, los animales, las plantas, la raza humana, sino que también nos menciona cómo el pecado se introdujo en la raza humana. Ahí está expresado. ¿Cuál fue? Nos dice la Biblia en el capítulo 3 del Génesis, versículo 1, que esta introducción del pecado fue a través de la serpiente. Leímos en el versículo 1 que dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Fue a través de la serpiente. Pero al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, explica que aquella serpiente antigua no era otra que Satanás o el diablo. Dice Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten cómo la Biblia menciona que la serpiente antigua no es otro que el diablo, Satanás, y que esta serpiente siempre su obra ha sido engañar al mundo entero. No solo esto menciona el libro del Apocalipsis, sino que también dice la Biblia en las palabras del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 44. Cuando dice de que el diablo es mentiroso, padre de mentira, no se basa en la verdad, no hay verdad en él. El Señor dijo, cuando habla de mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál ha sido entonces la forma de obrar desde siempre del diablo? A través de la mentira. Cuando dice la Biblia es padre de mentira, significa de que él es el originador. Él es el causante de la mentira. Se origina en él. No solo promueve la mentira, la dice, sino que él la trajo a existencia. Por eso el Señor dijo, es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de mentira de lo suyo habla. Nunca se ha basado en la verdad porque no hay verdad en él. Este es el diablo. Esto es notorio, hermanos, entonces al mirar el capítulo 3 del Génesis. Volvamos allí. La serpiente entonces es mencionada en la Biblia como Satanás, el diablo. Y fue a través de esta serpiente, mediante el engaño a la mujer, que se introdujo el pecado en la raza humana. Desde el inicio de la historia, Satanás siempre ha estado introduciendo mentiras. Y estas mentiras que introdujo Satanás mediante esta serpiente, no solo dañaron, no solo afectaron a la primera pareja humana, sino que son mentiras que incluso en la actualidad siguen destruyendo a la humanidad. ¿Sabía usted eso? Hoy deseo hablarles de algo que he titulado Mentiras que han destruido a la humanidad.
En primer lugar, en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 1, dice de esta manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En primer lugar, la primera mentira de Satanás es aquella que hasta el día de hoy sigue resonando, y es la mentira de que Dios no ha hablado al hombre. ¿Han escuchado ustedes eso? La serpiente en aquella ocasión le dice a Eva: ¿es cierto que Dios ha dicho? Eva, ¿no será que de pronto tú te imaginaste? O que quizá tú crees que Dios habló, pero Dios no ha hablado. Esta mentira ha arruinado a la raza humana. Satanás busca poner duda, así como lo hizo en Eva. Le mete duda a la gente diciendo que Dios no ha hablado. Eso es mentira de que tengamos un libro que sea la palabra de Dios. Dios no ha hablado. La Biblia es un libro falso, inventado por hombres. Eso dice Satanás. Esta mentira, créame, arruinó a Adán y Eva y por ende sigue arruinando a la raza humana. La gente no cree que Dios habla. La gente no cree que Dios ha dado una revelación escrita como la Biblia. Si hay un libro cuestionado, denigrado, escarnecido, difamado, ha sido la Biblia. Y detrás de todo esto se encuentra Satanás. Porque si Dios no ha hablado, entonces no tenemos una responsabilidad para con Él. Si Dios no ha hablado, entonces no tenemos responsabilidad para con Dios. Si Dios no ha hablado, entonces no hay una voluntad de Él que debamos obedecer. Si Dios no ha hablado, entonces cada uno puede ser dueño y señor de su propio destino. Esta mentira ha arruinado a la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, Satanás sigue destruyendo a la humanidad mediante esa mentira. Le dice a la gente de que Dios no ha hablado. Niega la Biblia y para ello se vale de la ciencia, ¿no? La ciencia con sus teorías falsas busca negar la Biblia. No existe tal cosa como la creación de Dios mediante su palabra. Es más, somos producto del Big Bang. Somos producto de la evolución. Satanás se vale hoy en día de la ciencia para negar la palabra de Dios. No solo lo hace a través de la ciencia. Introduce sus ideologías en las universidades, colegios. Satanás no solo niega la palabra de Dios en universidades, colegios. Hoy en día tiene predicadores liberales que llegan a decir que la Biblia no es un libro de Dios. Hay predicadores liberales que niegan, por ejemplo, la autoridad del libro de Daniel. Porque ¿cómo pudo Daniel tantos siglos antes haber dicho los imperios, los reinos, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, griego, el imperio romano? ¿Cómo pudo decirlo? Entonces, ¿sabe qué teoría han propuesto? Que Daniel se escribió mucho tiempo después del tiempo que creemos bíblicamente en el que fue escrito. Claro, de esa manera, pues Daniel no está prediciendo, sino está mirando hacia atrás. Y por eso pudo decir con tanta certeza lo que pasaría. Esa es una forma deshonesta de negar la palabra de Dios. Los predicadores liberales hoy en día van en contra de la inspiración plenaria, inerrante, verbal de la Biblia. Y esa mentira ha arruinado a la gente, ¿no? Mire que la mayor parte de la gente que no cree en Dios, que no cree que hay una eternidad, se basa en esa premisa: la Biblia es mentira, ¿no es cierto? La Biblia es falsa. Ese es un libro escrito por hombres. Dicen algunos: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Yo creo en que hay un creador, que hay un ser supremo, pero no creo en eso que ustedes llaman la Biblia porque la Biblia está manipulada, adulterada. Esa mentira ha arruinado a la gente. Esa mentira ha destruido a la gente. Esta mentira que dijo la serpiente a la mujer, créame, la destruyó a ella y a la humanidad. La pregunta que le hace: ¿con que Dios ha dicho? ¿Es verdad, Eva, que Dios ha hablado? ¿Es cierto que Dios le ha hablado? No, Eva, Dios no te habló. Eso quizá te lo estás inventando tú. ¿No dice eso hoy en día la gente? ¿Y cómo podemos saber? Ya en su iglesia hablan de que la Biblia... ¿Cómo pueden estar ustedes tan seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Es Satanás otra vez, tratando de mentir, negar, distorsionar la palabra de Dios. Esto no es nuevo. Satanás es el gran ladrón de mensajes. ¿Sí sabían ustedes? Tal y como lo enseñó el Señor Jesucristo. Miren, Mateo capítulo 13, versículo 19. Él advirtió sobre esto en la parábola del sembrador. Dijo de esta manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás es el gran ladrón de mensajes. Roba la palabra de Dios que la humanidad escucha. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, Satanás tratará por todos los medios de arrebatar lo que ha sido sembrado en sus corazones. Lucas capítulo 8, versículo 12, vuelve y repite sobre esto. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién es el gran ladrón de mensajes? Satanás. Satanás no solo opera mediante la ciencia, mediante el humanismo.
El comunismo que le juró la guerra a la Biblia, que lo iban a acabar, extinguir, quemando Biblia durante la Edad Media, prohibiendo su lectura, sino que ahora lo hace a través de predicadores liberales, negando la autoridad de la Biblia. Cuidado con esos predicadores y sobre todo con esos que hoy en día se llama la alta crítica. Algunos creen que la alta crítica es lo último en descubrimientos, cuando es tan antigua esa mentira como el mismo huerto del Edén. Niegan la autoridad de algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Daniel, que no lo escribió Daniel. Por ejemplo, la epístola de Pedro, la segunda de Pedro, no la escribió Pedro. Las de Juan, no la escribió Juan, la escribió el presbítero, otro Juan. El Pentateuco no es autoridad, no fue escrito por Moisés. Todo eso viene del huerto del Edén. ¿Verdad que Dios ha dicho? ¿Es cierto que Dios ha hablado? Mentira, dice el diablo. Esta mentira que trata de negar que Dios ha hablado fue la que arruinó en el principio a Adán y Eva y por ende en la actualidad sigue arruinando la humanidad, ¿no? ¿No ha hecho un daño terrible eso? La gente no quiere creer en la Biblia. La gente dice que es mentira, que es falsa, que es un invento de la religión, que el Papa y que todo otro, ¿cierto? El negar, cuestionar y poner en duda lo que Dios dice en su palabra es obra del diablo. Y Satanás sigue arruinando a la humanidad con el decirle, ¿es verdad que Dios ha dicho? Miren el capítulo 3, versículo 1 del libro del Génesis. Miren lo que le dijo la serpiente. Recuerde que la serpiente, según Apocalipsis, era Satanás, el diablo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Es cierto entonces que Dios le ha hablado, Eva? Satanás incluso sigue arruinando gente que aunque viene a la iglesia no cree en la Biblia. Puede haber alguien que ha creído la mentira del diablo que me esté escuchando en este día. Ay, ¿si será verdad todo lo que dicen? ¿Será que la Biblia sí es verdad? Que aunque está sentado ahí y ha escuchado la Biblia, Satanás le dice, eso no es verdad, Dios no ha hablado. Ese es un libro religioso, así como hay otros libros. El Bhagavad Gita de los hindúes, como también el Corán de los musulmanes. Hay muchos libros. Este no es exclusivamente la palabra de Dios. Y de esa manera mucha gente en su vida es arruinada por la mentira de Satanás. Satanás busca destruirle porque él quiere destruir la credibilidad de la palabra de Dios. Y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Mucha gente asiste a la iglesia y no cree en la Biblia. Eso es triste. Hay gente que dice, yo hoy escucho, pero la verdad es que yo no creo todo lo que dicen. Ese ha caído en la mentira del diablo. Y Satanás le ha destruido. Le sigue arruinando. Una mentira que dañó a la humanidad, no, y sigue dañándola. Pero hay una segunda mentira que el diablo dijo en aquella ocasión, que sigue destruyendo a la humanidad. Capítulo 3 de Génesis, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta quizá es un poco más notoria. Y la segunda mentira del diablo en aquella ocasión a Eva fue que no hay un castigo por el pecado. Eso es lo que está haciendo el diablo. Ah, Eva, eso es mentira. No. El texto hebreo dice mut, ¿cierto? Repite la palabra muerte en hebreo. Mut, tamut. O sea, no, de ninguna manera moriréis. No es así, mentira. No vas a morir. Y detrás de esto entonces, el diablo le está asegurando a Eva que si comía de aquel árbol que Dios había prohibido, la verdad es que no habría una sentencia. Es lo mismo que pasa hoy en día. Dios había dicho en el capítulo 2 de Génesis, versículo 16, mire, Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente moriréis. Dios había dicho muy claramente que si ellos comían de aquel árbol, ¿qué pasaría? El día que lo hicieran, ciertamente, o sea, así es, irrevocablemente, ciertamente morirían. Pero el diablo le dice a la mujer, no, Eva, la verdad es que no moriréis. Una mentira que le arruinó a ella, ¿no? Porque se introdujo la muerte en la raza humana. Esta mentira sigue vigente, ¿no le parece? Satanás no ha cambiado sus mentiras, son las mismas del huerto del Edén, las sigue diciendo hoy en día. En este tiempo sigue diciendo la humanidad que la verdad es que no hay un juicio de Dios por el pecado. Y lo hace presentando un Dios bondadoso, todo amor. Dios es amor. ¿Cómo puede Dios mandar a un ser, al hombre, quemar en el infierno? Sería un Dios cruel, tirano. Le dice a la gente, hay una segunda oportunidad. No hay un juicio por el pecado. A través de esta mentira, el diablo las ha proliferado y las está esparciendo mediante las sectas que niegan la existencia del infierno. ¿No es cierto? La gente dice, yo no creo que Dios castigue. ¿Ha escuchado? Ay, Dios es amor, Dios no castiga. Ese Dios que usted dice, no, usted lo dice exactamente para atemorizarme. Y la gente cree que cuando uno les habla del infierno, los está atemorizando. No, lo estamos advirtiendo, que es diferente. Dios advierte al pecador acerca, así como lo hizo con Adán y Eva, le advirtió, si comen, el juicio vendrá. Y Dios advierte a la humanidad
mediante su palabra, ¿qué pasa con aquel que rechace la oferta de salvación del Evangelio? Pero la mentira del diablo es, no moriréis. Eso es mentira, que haya un juicio por el pecado, porque era pecado, ¿no? El acto de incredulidad de Adán y Eva no era pecado, ¿no? La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, dijo Pablo en Romanos 14. Luego, ese acto de incredulidad, ¿qué era? Pecado. Pero cuando le dice a Eva, mira, Eva, si tú comes de este árbol no vas a morir. O sea, no hay castigo por el pecado. ¿No le gusta eso a la gente? ¿No le gusta a la gente que le digan eso? Que no importa que usted una vez muera, se quede ahí en la tumba y no hay un infierno. No hay castigo por el pecado. No hay infierno, dice la gente. Y no solo el diablo les ha engañado negando la existencia de una condenación o un juicio eterno, sino que también han sido destruidos, yendo al infierno al momento de morir. Como vemos una vez más, las mentiras del diablo han destruido la humanidad. Pero también hay una tercera mentira que el diablo ha infundido sobre la humanidad. Nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sean abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez más, la serpiente, entendamos bajo esa figura Satanás, engañó a Eva diciéndole que ellos podrían ser libres y determinar sin necesidad de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Desde aquel momento entonces el hombre y la mujer, aunque llegaron a saber qué era bueno y qué era malo, no tendrían la habilidad para realizarlo. Y aunque sabían qué era lo malo, tampoco podrían evitarlo. Esta fue la mentira que el diablo les dijo a Adán y Eva. Ustedes serán como Dios, sabrán el bien y el mal. Pero aunque el hombre sepa qué es lo bueno, no tiene la habilidad para realizarlo. Y por contraparte, aunque sepa qué es lo malo, tampoco tiene la capacidad para evitarlo. Es otra de las mentiras del diablo. Esta mentira entonces implica de que el hombre no necesita a Dios. Esta es la tercera mentira. Hemos visto dos, pero la tercera es la que acabamos de mencionar en el versículo 5. Esto de que no se necesita de Dios. Claro, el hombre puede determinar su destino, él puede saber qué es bueno y qué es malo según su criterio. Y detrás de esta mentira tenemos la corriente que tanto daño ha causado a la humanidad, y es la del humanismo. Es decir, que la medida de todas las cosas es el hombre. El hombre determina qué es bueno, qué es malo. No es Dios, no es su palabra, sino que si para el hombre algo es bueno, pues así lo es. Y lo que es malo para el hombre, pues también lo es. Sin embargo, los criterios de lo que es bueno y qué es malo, solo los puede dictaminar Dios mediante su palabra. Por medio de esta mentira, Satanás ha logrado destruir a la humanidad. Ha llevado a la gente a creer que ellos son los dueños de su propia vida. Les ha llegado a meter en la cabeza la falsa idea de libertad y que no es necesario tener en cuenta a Dios, que Dios sobra, que no se necesita de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. De esta forma entonces el hombre se hace señor de su camino. Y claro, debido a la depravación, a la corrupción, ha llegado la sociedad al día de hoy a decir que lo que es bueno, según Dios, es malo según el hombre. Y lo que para el hombre parece que es bueno, Dios lo dictamina y lo cataloga como algo malo. Las mentiras entonces del diablo han destruido a la humanidad. Cada ser humano debe reconocer lo que Dios dice en su palabra a través del profeta Jeremías. Voy a leer Jeremías capítulo 10, versículo 23. Para que nos demos cuenta de cómo esta mentira que se promovió allí en el huerto del Edén, hasta el día de hoy sigue dañando, destruyendo a la humanidad. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si hay algo que la humanidad debe entender, es que solo Dios, mediante su palabra, puede encaminarle a lo que es bueno. Cada ser humano entonces necesita depender de Dios, porque así fue creado el hombre. El hombre no fue creado únicamente para vivir, no fue únicamente creado para señorear, aunque eso hacía parte del plan de Dios, pero también el hombre fue creado para depender, confiar en Dios, vivir para Él. Pero algo más, también fue creado el hombre para dejarse guiar por Dios. Así fue al principio. Antes de que Satanás le dijera a la mujer que no necesitaban de Dios, que sus ojos serían abiertos y podrían saber qué es lo bueno y qué es lo malo,
y que ya entonces no tendrían que depender de Dios, que ellos entonces podrían ser los dueños y señores de su propio camino. ¿Qué mentiras que el diablo ha metido en la humanidad? Hoy en día, este mundo en el cual vivimos ha creído esa mentira. No es cierto que la humanidad hoy en día se jacta de la libertad que tiene. Es más, ellos creen que la tecnología, las cosas que tenemos por allí, hoy en día como los grandes avances científicos, son un gran suplemento de Dios. El hombre no necesita de Dios. ¿Para qué buscar la guianza de Dios? Quizá el hombre ha caído en el engaño de creer que es más sabio que Dios y su palabra. Y esto, desde luego, también es una mentira diabólica, tan antigua como el huerto de Edén. Así que entonces, cada persona que me escucha en este día debe tener en cuenta y presente que si no se adhiere a la verdad de la palabra de Dios, quizá resulte creyendo en las mentiras del diablo. Este fue el grave problema en primer lugar, de Eva y después de Adán. Ella fue la primera que, aunque fue engañada, incurrió en transgresión. Las mentiras del diablo todavía siguen sonando. Este mundo en el cual estamos se encuentra bajo Satanás, quien es el padre de la mentira. Satanás desde siempre ha sido el gran destructor de la raza humana. ¿De qué manera? Introdujo la muerte, introdujo el pecado, y una de las maneras como Satanás, el destructor, ha destruido, ha arruinado la raza humana es a través de sumergir al hombre en sus propias mentiras. Satanás, como dice la Biblia, es el padre de mentira, el originador de todo tipo de mentira. Las mentiras del diablo han sustituido y destruido la verdad de Dios. ¿Dónde encontramos la verdad de Dios? Plasmada en su palabra. Y a no ser que tengamos un claro concepto, una firme dependencia, una fiel adherencia a lo que Dios dice, una vez más incurriremos en las mentiras que el diablo promueve. Usted que escucha en este día quizá tiene que estar muy alerta, porque a lo mejor pueda que haya creído alguna de estas tres mentiras que el diablo promovió allí en el huerto del Edén. Mentiras que, como he mencionado, han destruido la humanidad. La mentira de que Dios no ha hablado al hombre. La mentira de que no hay un castigo por el pecado. Y sobre todo, la mentira de que no se necesita a Dios, que Dios sobra. Estas mentiras siguen arruinando a la humanidad. ¿Cuál será su actitud frente a las mentiras del diablo? Ojalá sea la de preservarse mediante la palabra de Dios. Vamos a colocarnos en pie, meditando en esto que usted ha escuchado en este día. ¿Y por qué no, si usted quizá ha negado la Biblia, si usted es alguien que dice yo no creo que sea 100% la palabra de Dios? O quizá usted diga yo no considero la guianza de Dios como necesaria para mi vida. Tal vez usted crea que es Señor de su propio camino. O a lo mejor usted diga yo creo que la persona muere y todo termina ya. De esa forma ha aceptado las mentiras del diablo. ¿Por qué no le pide al Señor que ilumine su entendimiento y acepte la verdad del Evangelio? La mayor mentira que el diablo quiere promover en la vida de la humanidad es negar el Evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación. Necesita usted aceptar la verdad de Dios para ser salvo. Y esa verdad de Dios se encuentra en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Señor Dios, Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, que en medio de un mundo que se sumerge en las tinieblas, en la falsedad, en la inmoralidad, en las mentiras del diablo, es nuestra guía, lámpara es a nuestros pies. Te pedimos, Señor, que podamos, como creyentes, como iglesia, como familias, adherirnos firmemente a la verdad de tu palabra. Sabemos que toda ella es verdad. Tú has investido a tu palabra de cada uno de tus atributos. Y así como tú eres el Dios vivo y verdadero, tu palabra también, la suma de ella es verdad. Te ruego, Dios, que cada persona que ha escuchado este mensaje pueda también afirmarse en sus convicciones, pueda aceptar la verdad tuya y desde luego rechazar las mentiras del diablo. Te pedimos, Señor, que no haya nadie en este lugar que no salga sin el deseo firme, Dios, de caminar y andar en la verdad. Lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.